¿Conoce usted los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional de Colombia? ¿Sabía usted que tenemos derecho a la intimidad personal, familiar y privada? ¿Por qué? ¿O qué sabe acerca del tema? Que es algo privado, como la misma pregunta lo dice. Lo privado y eso nadie tiene que saber de lo que diga. ¿Cree usted que el derecho a la intimidad es respetado en Colombia? En los casos, ¿Por qué? ¿Está de acuerdo a la información que usted suministra a entidades públicas y privadas? ¿Se asesora de que esta información es para esas entidades y no otras? ¿Cree que usted que los derechos de los demás están por encima de los suyos? pero sí, nosotros estamos llegando los derechos, digamos, de los estadios más bajos que de los más altos. ¿Usted que tiene derecho a la libre personalidad? ¿Qué sabe acerca del tema? Uno es libre de hacer, digamos, con su cuerpo, con su vida, lo que uno sea conveniente. ¿Alguna vez se ha sentido vulnerable al momento de desarrollar algún aspecto de su personalidad? En el momento no. ¿Comunidad ¿Está de acuerdo con la... Digamos que en algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Por qué? Digamos, sí, digamos, está como violando lo que usted me decía antes, la libre personalidad. Y en otros casos, pues digamos, ¿Está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Por qué? Digamos, pues, complicado la situación ahí. No está de acuerdo. No debería respetar. Ok, muchas gracias. ¿Conoce usted los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional de nuestro país? Sí, señor. No. Conozco algunos. Sí, ¿cuáles? Derecho a la vida, a la libre expresión. Sí, varios. ¿Sabía usted que tenemos derecho a la intimidad? Sí, sí, sabía. Sí. Sí, ¿por qué? Pues porque hay varias leyes que como que protegen eso. Porque en cuanto a la intimidad, por ejemplo, cuando uno revisa mensajes privados de alguien, uno puede poner demanda, pues eso corrobora que hay leyes que protegen eso. ¿Cree usted que el derecho a la intimidad es respetado en Colombia? ¿Por qué? Que no respeta eso. ¿Está de acuerdo a la información que usted suministra a entidades públicas y privadas? ¿Se asesora de que esta información sea utilizada por dichas entidades? Pues, no sé. No, pues, supongo que sí. ¿Cree usted que los derechos de los demás están por encima de los suyos y de acuerdo al estrato socioeconómico? Ah, no, yo no. Todos somos iguales. Pues no. O sea, digamos, puede una persona de estrato 1 o de estrato 5, o sea, tener los mismos derechos, digamos, los mismos privilegios que tiene cualquier persona, ¿no? Pues, ¿Sabe usted que tiene derecho a la libre personalidad? sí, sí, sí. ¿Por qué? No, pues por las noticias y por la televisión, por internet. ¿Alguna vez ha sentido vulnerabilidad al momento de desarrollar algún aspecto de su personalidad? No todo. Sí, ¿Está usted de acuerdo con la comunidad LGBT? sí, claro. ¿Qué piensa respecto al tema? Y no, pues como ahorita lo dije, todos somos iguales, pues cada uno puede pensar lo mismo, si tú quieres respetar a la persona, o sea, si no te agrada, pues la respetas y ya, pero no, me parece que está bien. ¿Está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, pues lo mismo, digamos, si no te incumbe a ti, pues me parece que está bien. Derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política. Claro, ¿Sabía usted que tenemos derecho a la intimidad personal, familiar y privada? vamos a hacer Colombia. ¿Cree usted que el derecho a la intimidad es respetada en Colombia? ¿Está de acuerdo con la información que usted suministra a entidades públicas y privadas? ¿Por qué? Oiga, los mangos, mira, 500 y 2000, costal, limón, pimienta, mango verde, mango biche, mango dulce, oiga, son enteros, mira, 500 y 2000. Acérquese a la busita, cosecha, promoción. ¿Cree usted que los derechos de los demás están por encima de los suyos de acuerdo al estrato socioeconómico? Que no se le haga agua a la boca, vea, son enteros, mira, Somos 500 y iguales. 2000.
¿Sabe usted que tiene derecho a la libre personalidad? ¿Se ha sentido vulnerable al momento de desarrollar algún aspecto de su personalidad? Vulnerable, o sea, como capacitado. Que de pronto le hayan atropellado algún derecho. Para mi trabajo, pues sé mucho. Mi trabajo, lo que yo hago es muchas veces de menosprecio de criterios, pero es lo que me gusta hacer, estudio esto y es lo que más me gusta. ¿Está usted de acuerdo con la comunidad LGBT? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues cada cual se enamora de lo que quiere. Si tú eres gay, pues con todo respeto, pues yo le digo, pues sea feliz, huevo, porque pues, si usted no se siente bien con una mujer, ¿para qué va a estar con una mujer? Si un hombre se siente bien con otro hombre, pues está bien. Una mujer con otra mujer, para mí es igual, pero en mi trabajo y en mi vida cotidiana para mí eso es normal. Porque tengo familia, hijos y tengo primos y primas así. Entonces para mí eso es igual, normal. El corazón ahí no manda a nadie. ¿Quién manda? El corazón. ¿No crees? ¿Está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Igualmente sí. O sea, pues, después de que haga amor, pues que se casen, que hagan lo que quieran. Pues pienso yo. Si eres gay, pues es gay. Se casó, pues es su vida y no es la del otro. Cada cual tiene una relación social para él. Ah, listo, gracias. ¿Conoce usted los derechos fundamentales establecidos en la Constitución política? Sí, señora. ¿Cómo cuál? Como la educación, la salud. ¿Sabe usted que tenemos derecho a la intimidad personal, familiar y privada? Sí, señora. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se mete con las otras personas, que porque son no sé qué, que no estoy casi de acuerdo porque muchos colombianos. ¿Cree usted que el derecho a la intimidad es respetado acá en Colombia? Sí, señora. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que hacer lo de su vida. Yo me tengo que meter con aquí. Cada uno hace su vida. ¿Está de acuerdo con la información que usted suministra a entidades públicas o privadas? Por ejemplo, los bancos o cuando va a registrar una cuenta. Sí, señora. ¿Cree usted que los derechos de los demás están por encima de los suyos de acuerdo al estrato socioeconómico? No, señora. ¿Por qué? Porque hay estratos que son muy bajos, hay estratos que son muy altos. Yo creo que nosotros muy bajos no podemos ir a lo alto. Para nosotros siempre hay rechazo. Sí, señora. ¿Sabe usted que tiene derecho a la libre personalidad? No, señora. ¿Por qué? ¿Nunca lo había consultado? No, nunca lo habíamos consultado ni nada. ¿Se ha sentido vulnerable al momento de desarrollar algún aspecto de su personalidad? No, señora. Porque yo no sé cómo soy. ¿Está usted de acuerdo con la comunidad LGBT? No, señora. ¿Por qué? LGBT son lesbianas, gays, trans. No me parece lesbianas, dos hombres, dos mujeres. ¿Y está de Los que acuerdo están en la con el calle. matrimonio entre personas del mismo sexo? No, señora. ¿Por qué? Porque no, eso era muy feo. Dos hombres, dos mujeres y adoptar un niño tampoco. Muchas gracias. ¿Conoce usted sobre los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional? Ya entiendes, amiga. ¿Qué conoces respecto al tema? Pues los derechos de nosotros. ¿Sabía usted que tenemos derecho a la intimidad personal, familiar y privada? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice la noticia. ¿Cree usted que el derecho a la intimidad es respetado en Colombia? Andy no llegaba. ¿Está de acuerdo con la información que usted suministra a entidades públicas y privadas? Porque yo sé que ahí no va a salir. ¿Cree usted que los derechos de los demás están por encima de los suyos de acuerdo a los estratos socioeconómicos? De los políticos. Antes era yo. ¿Sabe usted que tiene derecho a la libre personalidad? Sí. ¿Qué conoce sobre el tema? Pues que igual a nosotros nos rigen derechos y todo sobre el tema y pues nosotros pues tenemos que ser quien somos y ya. ¿Se ha sentido vulnerable al momento de desarrollar algún aspecto de su personalidad? ¿Está usted de acuerdo con la comunidad LGBT? Sí, ¿Por qué? pues porque igual no le hacen daño a la sociedad, al fin y al cabo cada quien
pues es lo que quiere ser. ¿Está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, lo único con lo que no estoy de acuerdo es con que adopten niños. ¿Por qué? Porque los niños están creciendo para ese ejemplo. Ok, vale. Muchísimas gracias. Los derechos fundamentales establecidos en la Constitución política. Poquito. ¿Como cuáles? Mencionen por ahí unos 3. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a una vivienda. ¿Sabe usted que tenemos derechos a la intimidad personal, familiar y privada? ¿Cree usted que el derecho a la intimidad es respetada en Colombia? No. ¿Está de acuerdo con la información que usted suministra a entidades públicas y privadas? ¿Cree usted que los derechos de los demás están por encima de los suyos de acuerdo al estrato socioeconómico? Sí. ¿Sabe usted que tiene derecho a la libre personalidad? ¿Se ha sentido vulnerable al momento de desarrollar algún aspecto de su personalidad? No, todavía. ¿Por qué? Pues no me han dicho nada. Estamos en un país de libre de religión, de lo que uno quiera. Gracias. ¿Está usted de acuerdo con la comunidad LGBT? No. ¿Por qué? Eso es como una enfermedad, ¿cierto? Como, para mí esa gente están como enfermos. ¿Está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Conocen ustedes los derechos fundamentales establecidos en la Constitución política? Solamente el derecho a la vida, el derecho al estudio, el derecho a la libre expresión. ¿Sabían ustedes que tenemos derecho a la intimidad personal, familiar y privada? Sí. ¿Cómo cuál? ¿O qué saben acerca del tema? La privacidad personal, pues, lo que no puede guardar, o sea, por ejemplo, como por ejemplo, una señal celular y que nadie le esté averiguando lo de uno, es porque es personal, de uno. ¿Cree usted que el derecho a la intimidad es respetado en Colombia? No. ¿Por qué? Pues a veces se nos viola mucho los derechos, por lo menos el gobierno tiene acceso a WhatsApp, Facebook, a números telefónicos, entonces... Okay. ¿Está de acuerdo con la información que ustedes suministran a entidades públicas y privadas? Eso significaría que información personal... Por ejemplo, a bancos y ¿creen usted que los derechos de los demás están por encima de los suyos de acuerdo al estrato socioeconómico? desgraciadamente sí. ¿Por qué? Vivimos en un país donde pues, la mayoría de personas se enfocan más en el estrato social que si tiene dinero o no tiene dinero. ¿Sabe usted que tiene derecho a la libre personalidad? Dice la Constitución colombiana. ¿Se ha sentido vulnerable al momento de desarrollar algún aspecto de su personalidad en algún momento? Pues vivimos también en una sociedad donde se critican mucho. Entonces, ¿están de acuerdo con la comunidad LGBT? sí, somos el ¿Están de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Por qué? Porque pues tenemos nuestros derechos, cada persona pues tiene como el derecho a casarse y pues es un gran paso para Colombia que hayan aprobado el matrimonio igualitario. Muy buenas tardes, según la información que recogimos con las diferentes entrevistas que se realizó en el transcurso de esta semana, nos dimos de cuenta por una serie de preguntas que la mayoría de personas saben que hay una constitución, pero no sabe qué hay dentro de ella. Los artículos que nos correspondió a nosotros fueron el artículo 15-16 de la Constitución, que trata sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la libre personalidad. Según los entrevistados o la cantidad de personas, tuvimos a 15 personas que fueron entrevistadas en el rango de estrato medio. La población fue en común,
fue comunidad LGBT, incapacitados, estudiantes y vendedores. Ese fue el foco central de lo que es la entrevista. Según las 9 preguntas que le hicimos, las cuales corresponden a ¿conoce usted los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional? ¿Sabe que tenemos derecho a la intimidad familiar, personal y privada? La tercera, ¿cree que el derecho a la intimidad es respetado en Colombia? La información que suministran los diferentes bancos es de confianza. ¿Usted cree que las personas tienen el derecho por encima de los suyos? ¿Sabe que tiene derecho a la libre personalidad? ¿Es el derecho a la libre personalidad? ¿Está de acuerdo con una comunidad LGBT? ¿De acuerdo al matrimonio? ¿O si está del mismo sexo? Las estadísticas que encontramos en las entrevistas, nos dimos de cuenta que para establecer una relación de un 100%, en la pregunta 1, que consistía ¿usted conoce los derechos fundamentales?, nos dimos de cuenta que las personas, por lo general, el 10% sí la conoce, pero como lo estaba diciendo anteriormente, la conoce pero no sabe de ella, y el 1% no la conoce y no tiene ni idea de qué se está hablando en ella. En las preguntas 2 y 3, que hablan sobre el derecho a la intimidad, sí lo conocen el 11% de las personas y lo desconocen el 0%, pero ellos pretenden que la ley, la mayoría de las personas, en un 5% la protege, y como tal el 95% no la estaría protegiendo en la pregunta 2 y 3. En la pregunta 4 y 5, el derecho que la información que suministramos en los bancos, y de acuerdo a los derechos que las personas están encima de los derechos de los demás, en la parte o el estrato, nos dimos de cuenta que la mayoría de personas, el 5%, está de acuerdo en entregar la información a los bancos, pero el 4%, el 4% al 7% no están de acuerdo porque, según el factor que tienen en común, desconfían de la información que están entregando en el banco. En la pregunta 6 y 7, que corresponden al derecho de la libre personalidad, nos dimos de cuenta que a los entrevistados sí conocen el derecho a la libre personalidad y sí saben que es reconocido acá en Colombia, que esto nos equivaldría a un 12% para llegar a nuestro total. Y la pregunta 8 y 9 corresponden derecho o si está de acuerdo con la comunidad LGBT y al libre matrimonio de ambos sexos. Nos dimos de cuenta que en la pregunta 8 el 6% de la comunidad estaría de acuerdo con esa nueva sociedad, que le podemos decir en este común denominador así, y el 5% de la sociedad no está de acuerdo. Y respecto al matrimonio entre ambos sexos, nos dimos de cuenta que el 5% de la población está de acuerdo y el 7% no está de acuerdo referente a estas dos preguntas. En total, el 100% lo estaríamos dividiendo según los porcentajes que les acabé de dar anteriormente. Para tener una conclusión más cierta, nos dimos de cuenta que en la parte de conocimiento de nuestra Constitución Nacional, el 58% sabe más o menos de qué trata, sabe qué derechos tiene, como el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, a la educación, entre otros, y el 42% la desconoce, según la totalización que tuvimos de las 15 personas que nos dieron una respuesta en factor a las 9 preguntas. Para terminar de especificar, en la pregunta 1, ¿de quién conoce la Constitución? De 15 personas, 13 la conocen y 2 la desconocen. De la 2, que hace referencia al derecho a la intimidad, todas las personas lo conocen, ninguna lo desconoce. En la pregunta 3, que corresponde si en Colombia la intimidad es respetada, 6 de 9 personas creen que sí la respetan.
La pregunta 4, que corresponde el suministro de información a entidades públicas, si es segura y confiable, 6 de 9 personas es equivalente a la anterior. La pregunta 5, que corresponde que si cree que los derechos de los demás están por encima de los suyos de acuerdo al estrato socioeconómico, en esa están 7 sobre 8, porque ahí hay un factor denominador que llamamos el estrato. Muchas personas a las que fuimos entrevistadas dicen que por ser de estratos mayores, sí les he violado ese derecho. La pregunta 6, que corresponde conoce el derecho a la libre personalidad, 11 de 4 personas nos dijeron que sí. La pregunta 7 es que si alguien les ha violado ese derecho a ser libres, tener esa libertad o ese derecho a la libre personalidad, 5 de 10 personas dijeron que sí. ¿Por qué? Porque la mayoría, el factor denominador es la sociedad, porque ellos critican mucho, juzgan mucho a la gente, y acá se le da cabida a la comunidad LGBT. Y en la comunidad, respecto a esa comunidad, la mayoría de personas están de acuerdo a la relatividad que se está hablando en la sociedad. Cada quien es libre de someterse a lo que quiere. Y en la parte de que si una pareja tiene un matrimonio del mismo género, del mismo género, 6 de 15 personas, o en esta totalidad 6 de 9 personas dicen que sí, porque es el derecho y de libertad que ellos tienen, y es lo que ellos quieren tener, quieren ser y quieren para su futuro. Pero igualmente ahí hay un factor denominador: están de acuerdo, pero no están de acuerdo en que adopten, porque el niño estaría adoptando esa misma educación y doctrina. Entonces el caso sería: están de acuerdo, pero con el matrimonio, más no con una adopción. Esa sería la información que sacamos respecto a las entrevistas que se elaboraron estadísticamente. Igualmente, en conclusión, en Colombia se encuentra, la gente sabe que tiene una constitución, pero no sabe que en ella están nuestros derechos, nuestros deberes y quienes lo protegen. La desconocen demasiadas personas. Según lo que vimos anteriormente, conocen es lo que más o menos escuchan en la tele o medio han escuchado, pero que la conozcan profundamente, muy pocos. Entonces, según lo que vimos en conclusión, los decretos 14 y 15 son conocidos por la gente, pero en su efecto saben que son derechos fundamentales, sí, pero que ellos los hagan respetar y validar muy pocos. Por ejemplo, en la comunidad LGBT, ellos sí saben, conocen el derecho y lo hacen validar, porque la misma sociedad les ha recriminado ese derecho a tener esa personalidad. Es una observación que vimos muy amena, tanto como una sociedad que no reconoce lo que tiene en la parte de leyes y quiénes lo protegen y cómo lo pueden hacer proteger y quiénes lo validan, a una comunidad que no está dentro del común denominador, que es el género femenino y masculino, sino que ya es una combinación más allá. Muchas gracias.